espero que les haya gustado el otro video del método de separación químico. Y ahora traemos otro video acerca de los óxidos básicos, óxidos ácidos, hidrácidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales, aloideas y sales oxidables. Comencemos. Función química, que es una serie de propiedades comunes a una serie de compuestos iguales. Puede ser orgánica o inorgánica. Los compuestos inorgánicos se clasifican según su función en ácidos, bases, óxidos y sales. Y los óxidos se les suele dividir en óxidos metálicos, como también en óxidos básicos o no metales, que son los óxidos ácidos. Un óxido básico son aquellos formados por la unión de un catión metálico con un anión de oxígeno. Suele reaccionar con agua para formar bases o con ácidos para formar sales. Por su fuerte electronegatividad, el oxígeno puede formar nuevos elementos con óxidos, que después se convierten en compuestos químicos, que contiene al menos un átomo de oxígeno. Normalmente los óxidos son de carácter iónico, volviéndose más covalente. Su nomenclatura varía según su estequiometría, que es un metal oxígeno. Cuando se trata de la nomenclatura, siempre se utiliza la palabra óxido para que se le agregue los prefijos a un lado, que es trióxido de hierro. Su nomenclatura tradicional se usa con sus sufijos oso e ico para identificar los metales de menor a mayor valencia en su óxido. Los óxidos ácidos es un compuesto químico binario que resalta de la combinación de un elemento no metal con el oxígeno. Su nomenclatura tradicional se basa en escribir el nombre genérico, que por ejemplo anhídrido. El resto de su nombre se considera de la oxidación presente en este elemento. Sus sufijos son oso para el metal menor e ico si es mayor. Siempre se nombra según su función en cantidad de átomos presentes en el compuesto. Son un compuesto químico formado por un metal de diversos aniones hidroxilos. La fórmula básica es del tipo XOHN. Para identificar el número de iones en cuanto a su nomenclatura, primero se toma el símbolo del metal para luego escribir el del radical oxidrilo. Por ejemplo, Na2O más agua forma NaHO, hidróxido sódico. Ejemplos de hidróxidos son el hidróxido de sodio para fabricar jabón y el hidróxido de calcio para fabricar pesticidas. Siguiente, los ácidos hidrácidos son también llamados hidruros no metálicos. Se originan de una combinación de átomos de hidrógeno en moléculas de halógenos como el fluorcloro o yodo. Sus principales características son: no contiene oxígeno y son solubles en agua. Su forma natural es del estado gaseoso, con un aspecto inodoro. Suelen liberar un denso humo blanco. Se les nombra añadiendo la terminación uro en los elementos no metal, seguido de la palabra hidrógeno. El óxido ácido son compuestos ternurios resultantes de la combinación de un elemento no metal y de un oxígeno y un hidrógeno. Dependiendo del número de moléculas de agua con que reacciona, se le nombra de los siguientes prefijos. Meta: reaccionan con la molécula de agua. Por ejemplo, el ácido fosfórico se transforma en ácido metafosfórico. El piro: las combustiones de las dos moléculas de agua, o sea, pirofosfórico. Y el orto: responde con las tres moléculas de agua. El ácido ortofosfórico es comúnmente llamado también ácido fosfórico. Las sales aloideas son un compuesto formado a través de la reacción de un hidróxido con un hidrácido. Para su formación de las sales aloideas se requiere escribir el símbolo del metal seguido por el no metal, además de intercambiarse los números de valencia. Un ejemplo de ello es el cloruro de sodio. Su nomenclatura tradicional añade el sufijo uro al no metal y luego se menciona el metal con terminaciones ico u oso. Las sales oxisales surgen cuando se combinan un ácido oxácido y un hidróxido, o un radical y un metal, dicho de otra forma. El fruto de este vínculo se conoce como oxisal, oxosal o sal ácida. Su nomenclatura tradicional es tomar el nombre del elemento oxácido y consiste en sustituir su terminación oso por ito o bien ico por aco. Ejemplos de los oxisales son el nitrato de sodio, normalmente se usa para la limpieza, el clorito de calcio y el silicato de cobalto,
que previene enfermedades y produce vidrio o fabrica dentrífico. Espero que les haya servido y les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.